revolución de las empresas por la adopción de la inteligencia artificial está en marcha. Como consecuencia, muchos empleos se verían afectados por la automatización. Amazon, a través de un comunicado, confirmó que eliminaría 14.000 empleos corporativos este año. La compañía señala que adoptar la IA como parte de su estrategia hará que la empresa sea más ágil, innovadora y eficiente. Pero en lo que va del año, otras empresas como Procter & Gamble, Target y también otras han eliminado empleos administrativos. ¿Serán estos despidos señales de que la IA ya podría estar reemplazando a los trabajadores de alto conocimiento o de valor añadido? ¿Y cómo se proyecta el mercado laboral en Estados Unidos con la adopción de la IA por parte de las empresas? Para analizar este tema, saludamos y le damos ya la bienvenida a Alejandro Rolas Gossi, profesor de Estrategia e Innovación de la Universidad de Navarra. Profesor, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo tenemos que tomar este anuncio, por favor? ¿Cómo tenemos que tomar este anuncio de Amazon de despedir 14.000 personas? ¿Por qué tanta gente? Mira, es súper interesante el tema que está pasando ahora, Iván, porque en primer lugar tenemos que decir que Amazon es un marketplace, pero las ventas online, que es una cosa que mucha gente no sabe, muchas veces generan pérdida. O sea, el principal ingreso de Amazon está por el cloud, lo que se llaman Amazon Web Services. Representan solamente el 15% de las ventas, pero representan el 65% de las utilidades. O sea, imagínate, es fascinante el tema de clouding para ellos. El otro pierden dinero, pero es un marketplace, no lo quieren dejar. ¿Qué significa marketplace? Que tiene los third party, que significa gente que simplemente se anuncia ahí, o supermercados directo en cada lugar del planeta que tienen su propio espacio en Amazon, que abusa Amazon de los proveedores, como tú sabes bien, porque les da prácticamente nada. Los márgenes son súper bajos, es un lugar de pérdida, pero no lo puede eliminar porque aparte tiene mucha publicidad. Entonces el negocio está en el computing, pero el marketplace es necesario para que exista el computing. ¿Qué significa esto? Que como están perdiendo dinero muchos meses Amazon en su online store, lo que tienen que hacer es ser súper eficiente. ¿Qué significa eso? Que la mayoría de los empleos que tiene Amazon son muy repetitivos. Es más, 14.000 se va a quedar corto, van a despedir todavía más. Ahora, lo que a mí me preocupa, y eso lo podemos generalizar, Iván, a más empresas que están haciendo lo mismo como Procter & Gamble, como tú mencionaste, es que va a ser el efecto Darwin súper triste, supervivencia del más apto. ¿Qué significa esto? Que va a haber dos tipos de personas en cada empresa, desafortunadamente. Los más listos, o sea, los más aptos, según Darwin, que van a ser los capaces de convertirse en ingenieros de prompt, los prompt engineer que se llama ahora, los que preguntan mejor y los que son capaces de identificar los trabajos que se pueden eliminar. Esos se van a quedar. Los que no hacen así, sino que hacen trabajo repetitivo, administrativo, muy monótono, se van a ir. Entonces es bien triste porque están invirtiendo muchísimo en educación de AI para que la gente más apta sea la que identifique los trabajos más aburridos y más fáciles de hacer y esos queden eliminados. Entonces es súper triste porque está invitando a una competencia darwiniana totalmente a que la gente que se va a quedar, la gente que lo sabe hacer. Entonces, contestando tu pregunta específicamente, ¿quién se va a quedar? Mientras más difícil sea la labor que tú haces, menos fácil va a ser que te despidan. Mientras más fácil la labor que haces, va a ser muy fácil que te despidan. Ahora, es interesante porque AI, como tú sabes, la inteligencia artificial, Iván, solamente es del lado izquierdo del cerebro, no del lado derecho. O sea, el lado derecho todavía no está en AI. Y el lado derecho es lo que hace la intuición, las corazonadas, el guess estimated, el educated guess, o sea, esa manera de conectar mejor los temas para tomar una decisión, eso es el lado derecho del cerebro. El lado izquierdo son solamente datos y cosas repetitivas, más números. Acá es cosas mucho más de liderazgo de influencia. Entonces el AI, mientras tu trabajo esté más relacionado con el lado izquierdo del cerebro, prácticamente va a desaparecer. Cuando esté relacionado con el lado derecho del cerebro, va a permanecer. Entonces, desaparece el del lado izquierdo y permanece el del lado derecho. Alejandro, ahora volviendo un poco a Amazon y también tomando los ejemplos de las otras empresas, uno en principio pensaba que los trabajos que primero se iban a eliminar eran los menos calificados, los más repetitivos, los que fácilmente puedan ser reemplazados por una máquina. Pero estamos viendo que gran parte de la plantilla que piensa despedir tiene que ver con trabajos corporativos, administrativos, no puestos bajos, digamos, los que muchos se llaman los trabajos de cuello blanco. ¿Esa gente también está a merced de lo que pueda hacer la inteligencia artificial? Fíjate, es súper interesante la pregunta, Iván, porque ahí el tema no es tanto de AI, el tema es, tú sabes que Jeff Bezos es conocido por una frase que él siempre ha dicho que es It's always day one. Y entonces Andy Jassy lo que está diciendo en todos los foros en los que participa es que quiere manejar a Amazon como si fuera un startup. El startup no tiene los empleos de cuello blanco.
Son gente que está totalmente en la operación, totalmente en la línea y en pensar la estrategia. Esas son las cosas que se va a eliminar porque esas cosas parecen, mientras más creciendo una empresa, van creciendo esos trabajos corporativos que a veces la gente se pregunta si añaden o no añaden valor. Entonces, esos son los que van a eliminar. Entonces, son dos elementos. Uno, el repetitivo y otro, el que quieren seguir pareciendo como un startup, como una empresa is always day one, como cuando empiezan de empresa. Steve Jobs, como tú sabes, tiene en su oficina y en su casa la famosa foto de cuando él empezó la compañía y no se quiere olvidar de ella porque quiere que la compañía sea súper delgada y sea muy rápida para operar. Entonces, los puestos que van a estar tratando de quitar son aquellos administrativos que lo único que hacen es inflar las empresas. Esa es la razón. Entonces, las razones son diferentes. Una, it's always day one, un startup, ese es el elemento que tiene las cosas corporativas, y la otra es la eficiencia del trabajo. Ahora, si ampliamos un poco la fotografía y nos vamos también al resto de las empresas, ¿qué puede pasar con el mercado laboral en los Estados Unidos? Hasta ahora, estos despidos masivos de varias empresas no parecen haber hecho demasiada mella en el mercado laboral, pero ¿pueden llegar a empezar a notarse? Por supuesto. ¿Tú te acuerdas la famosa curva S? En la curva S, cuando viene una innovación, al principio tarda un poco y luego en despegar y se vuelve muy steep. Entonces estamos exactamente en esta fase, Iván. Esta fase en que la gente está empezando a entender qué significa la inteligencia artificial y cómo me afecta a mí en mi trabajo normal. Entonces esto significa solamente una especie de retraso en el arranque, pero luego después va a entrar súper fuerte. Y no tengo ninguna duda de que lo va a hacer así. Ahora, las empresas evidentemente están tratando de entender el AI y es lo que está haciendo un poco el retraso, Iván. Hablemos también, más allá de la inteligencia artificial, de la robótica. ¿Cómo colabora esto también a que se sigan eliminando distintos puestos laborales? Porque lo hablábamos antes, termina siendo en todos los niveles, trabajos más repetitivos, más elaborados, más gerenciales, menos. Ahora, más allá de la inteligencia artificial, ¿los robots cómo afectan al mercado laboral? Buenísimo. La robótica empezó, como tú sabes, a mitad del siglo XX, hace 70 años. Y entonces la idea era convertir todos los trabajos repetitivos. ¿Te acuerdas la película de Tiempos Modernos, Charlie Chaplin, a principios del siglo XX, criticando que el ser humano se convertía en una especie de máquina más? Y la robótica se justificaba por tres elementos. El primer elemento era que fuera peligroso, no que era accidentes laborales. Segundo, que fuera aburrido, lo criticaba Charlie Chaplin. Y tercero, que fuera que la vista se comprometiera y te afectara durante unos años siguientes la vista. Entonces esos tres elementos eran los que dicen, pero ¿qué fue lo que hizo las empresas americanas principalmente? Se fueron, la conocemos como offshoring o fabless, significa las fábricas van a estar en países pobres. Entonces se retrasó el fenómeno de la robótica. Hoy está regresando después de 70 años y ahora sí ya no hay retorno. O sea, la política de los países ya no es ir a buscar un lugar barato para hacer tu fábrica, sino que ahora haya robots en tu mismo país, porque eso ayuda inclusive a las elecciones tan polarizadas el día de hoy. Entonces, los robots van a entrar con mayor fuerza de lo que entraron hace 70 años. Ahora sí va a ser en serio porque todo el mundo va a ir hacia eso. Entonces los robots también sustituyen. Y lo que tú preguntas sobre trabajos más elaborados, sí, claro. La Generative AI, como tú sabes, ahora está también tratando de ir a esos tipos de trabajos. Pero vuelvo a lo mismo, la gente que puede estar segura de su trabajo, los que hacen cosas más elaboradas. Allí yo les decía a mis alumnos en clase, les dije, miren, si ustedes están haciendo solamente business, pues eso desafortunadamente no tiene mucho éxito porque no es muy complicado. O sea, no es una ciencia, no es una ingeniería, no es biología, no es medicina. Entonces yo les aconsejé que hicieran cosas más complejas, es decir, los que van a empezar a estudiar algo, que estudien cosas mientras más difícil mejor, porque lo más fácil va a ser sustituido y lo más difícil no lo va a ser. Alejandro, por último, ¿qué consejo podemos darle a los trabajadores y a los estudiantes, a quienes ya están en el mercado laboral y tienen que ver cómo reconvertirse, y a los que están empezando a estudiar o recién ingresando? Porque hasta hace poco, por ejemplo, estudiar sistemas o programación era algo seguro. Hoy ya no sabemos si eso sigue teniendo la misma salida laboral que ahora. ¿Qué hace alguien que está arrancando y alguien que ya está trabajando? Excelente. Mira, precisamente ayer, de nuevo con los alumnos que hacían lo siguiente, les comenté de un caso de un estudiante canadiense aquí en Europa que se me hizo fascinante porque yo comenté esto en clase hace 2 años cuando él estaba en clase. Le dije, mientras más complicado, etcétera. Bueno, se gradúa el tipo, regresa a Canadá y entonces me escribe, me dice, oiga, profesor, me convenció con lo que dijo. Acabo de aplicar una maestría en ingeniería, Computer Engineering, en la Universidad de Pensilvania y me pidió una carta de recomendación y lo hice. Entonces estoy súper contento porque ahora que termine, que ya tengo su maestría, después de 2 años,
Fíjate, él era un ingeniero, pero hizo una maestría en ingeniería y ahora tiene un trabajo fantástico. Entonces, y aparte sabe, como no sabía nada antes, ¿no? Entonces, eso es el tema. Los que van a empezar a estudiar, por favor, que se van a cosas complicadas. Tú sabes que el tipo de Nvidia, Jeff Bezos, Elon Musk y todos los grandes, Bill Gates, etcétera, básicamente su trasfondo es matemáticas. Nvidia ha progresado por las matemáticas complejas que maneja. Es decir, mientras más complicado sea lo que estudies, más difícil va a ser que pierdas su trabajo y te va a ir mejor. Entonces, como decía John F. Kennedy, ¿te acuerdas en 1962 que dijo, estamos yendo a la luna porque es muy difícil ir a la luna? Y es precisamente lo que tenemos que hacer. Las cosas complicadas son las que valen la pena. Las simples, no. Alejandro, gracias por haber estado con nosotros. Siempre es un placer tenerte. Era el profesor Alejandro Rolas Gossi, profesor de Igualmente, Estrategia Iván. e Innovación de la Universidad de Navarra, que nos ha acompañado hoy.